con el curso de responsabilidad civil, teoría general de la responsabilidad civil. Y queremos hacer un breve repaso de lo que se dio en la parte final de la última clase, porque se dio en los últimos minutos, se dio un poco rápido, si bien se dieron los temas. Bueno, hacer una recapitulación un poco más tranquila de las últimas tres causas de justificación. Es decir, la clase pasada vimos la antijuridicidad como sinónimo de ilicitud. Sí, Pacheco. Profesor, buen día. Usted sabe que yo venía siguiendo el curso precioso cuando empecé con usted. O sea, no es que, por favor, no se entienda que quiero hacer diferencia entre los docentes, pero es que no encuentro los materiales para poder rellenar esas clases de los otros profesores, no los encuentro, no sé. ¿Están en la página de Eva? Está. Porque las presentaciones no están subidas y... No, las presentaciones no las subimos. Ah, está. O sea, las presentaciones suplen el pizarrón. Y las mías tampoco están subidas. Claro, No. Lo que tienen que seguir el curso son con los materiales de estudio. sí. Gracias. No entendí la pregunta. En cada tema de la página de Eva tienen los materiales para seguir el curso. En daño tienen los dos capítulos del Tratado de Derecho de Daño de quien les habla. Ahí tienen básicamente en forma manualística explicado todo el daño. También puede leerlo en Gamarra, tomo 19, o cualquier libro de responsabilidad civil va a tratar el daño, la diferencia extrapatrimonial, daño emergente, lucro cesante, daño moral, dolor, daño a la vida de relación. Eso lo tiene no solamente en los materiales que le ponemos en EVA. El capítulo del tratado lo que tiene es que tiene todas las posiciones, está sistematizado y está pensado en el curso. Luego, causalidad es un tema que necesariamente requiere el estudio antes de la clase. Causalidad es un tema teórico que lo dio muy bien además Victoria. Tienen también el capítulo, tiene dos grandes temas con teorías, que es lo que se pregunta habitualmente, porque es lo que se debate en la práctica, qué teoría se aplica. Y luego el problema es la pluralidad de sujetos causantes de daño. Y en las teorías el problema es la concurrencia causal. Y ahora estamos dando la antijuridicidad de la misma manera. La antijuridicidad tienen ahí, no está en el tratado, pero sí está en un artículo que publicamos en el Anuario de Derecho Civil, sobre antijuridicidad específicamente, y otro sobre ejercicio de un derecho y abuso de derecho, ejercicio de derecho como causa de justificación. Ah, El curso gracias. tiene todos los materiales y vamos clase por clase con los elementos. Y ni hablar la introducción, que tienen 4 temas de lectura obligatoria prácticamente. Los materiales lo que tienen ahí es lo mínimo. Después de ahí pueden ampliar en Gamarra del tomo 17 al tomo 25, es todo de responsabilidad civil. Estos temas, el tomo 19 tiene varios temas, tiene daño, tiene causalidad, tiene antijuridicidad, es muy claro, pueden utilizarlo. Si tienen alguna duda, responsabilidad extracontractual de Jorge Peirano Facio, ya es una monografía importante, y acceden a ella de diferentes formas, porque fue publicada por muchos editoriales y es una obra clásica.
Ahí también, si tiene alguna duda, si tengo una duda sobre la pérdida de chance, bueno, pueden ir ahí. Lo mismo Gamarra, ¿no? Creo que son los autores más importantes a nivel de responsabilidad civil. Así que el curso lo pueden seguir perfectamente. Además, nosotros damos el curso mostrando un PowerPoint, una presentación de PowerPoint. No es necesario hacerlo. Pero nosotros, como es un curso online, sustituyendo el pizarrón, que nos llevaría mucho tiempo aquí, hay una pizarra, pero llevaría bastante tiempo, es más ágil hacer una presentación esquemática de PowerPoint. Así que si estudian para todas las clases, estudian 1 hora, 2 horas por día, no van a tener ningún problema. Profesor, perdóneme. Siguiendo el curso, no tiene ningún problema. Era lo que yo hacía como estudiante. Dividía un poco el horario, si haces un cronograma, y decir de tal hora a tal hora estudio responsabilidad civil tal día, no te digo si no pueden todos los días, pero tener un horario donde lo dedican a la asignatura. Esa es la forma de aprobar la materia y además de conocer lo que estamos hablando, porque después esto es lo más simple, después empieza a haber vuelta de tuerca, ya lo van a ver en contractual, en extracontractual. Sí, Mayo. Profesor, perdóneme, las teorías, ¿en qué material está o en qué capítulo de tal material está? O sea, En el capítulo del tratado, y está subido a EVA, o sea, no se pueden equivocar nunca, no necesitan ni comprarlo. no, no, Está el tratado, agotado, está sí, agotado, creo que está a la venta como ebook, pero son 3 tomos, lo que trabajamos es con el tomo 1. Lo que tiene el sí. tratado es que después, yo le subo solo el capítulo, pero después No, del yo no empecé a ver capítulo, el tratado, yo lo claro, que no después del quería, capítulo tienen extractos de lecturas, que son muy didácticas de diferentes autores sobre el tema del capítulo, por ejemplo, Daño, sí, y después hay extractos de jurisprudencia sobre el tema también. pero las teorías están allí en el Claro, tratado sí, uno. le tomo 1, creo que es el capítulo 3, pero las tienen en Gamarra, tomo 19. Cualquier autor que trate causalidad va a tratar las teorías porque es el tema. Claro, ahí va. Que es la Perfecto. causalidad remota, la equivalencia de las condiciones, la causalidad adecuada, la causalidad verosímil, ¿sí? Y son muy concretas. No sé, la causalidad adecuada. ¿Cuál es la causalidad adecuada? La probable. ¿Cuál es la probable? La previsible. Eso le van a aplicar el 80% de los jueces. Y tienen las otras, la causalidad remota, la causalidad próxima, causalidad por equivalencia. Ahí el problema es la concurrencia causal, cuando se dan diferentes con causas que pueden determinar el daño. ¿Cuál de ellas se elige? Y por otro lado, otra teoría, que son la de la equivalencia de las condiciones, que dicen le damos a todas un poco, ¿cómo? Es otro, una gran división. Bien, quería darles un poco de las causas de justificación antijuricidad, la ilicitud, es decir, tenemos en el esquema, o sea, necesitamos para asignar responsabilidad a un sujeto el elemento daño, ¿sí? Cuando constatamos el elemento daño necesitamos la causalidad, ¿sí? La causalidad con la conducta antijurídica. Esa conducta antijurídica para que sea precisamente ilícita. Esa conducta que causa daños, tenemos que determinar si es antijurídica o no, es decir, el elemento antijuridicidad. Entonces, para determinar si es antijurídica, tenemos que ver, en primer lugar, si hay un incumplimiento del deber genérico de no dañar, en lo que es responsabilidad extracontractual, o el incumplimiento de una obligación contractual o legal en la responsabilidad obligacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que analizar si esa conducta dañosa está legitimada por una causa de justificación. Si está legitimada por una causa de justificación, entonces no hay antijuridicidad.
La primera causa de justificación que vimos, que no la puse porque sí tuvimos bastante tiempo hablando de ella, es la del ejercicio de un derecho. Si ejerzo un derecho, causo daños en el ejercicio de un derecho dentro de los límites de ese derecho, entonces la conducta no es antijurídica. El que se sube último al ómnibus y deja otro afuera, el que pone una pizzería en la esquina y perjudica al que tiene la pizzería en el medio a 50 metros. eh, Son circunstancias que en sí no son indemnizables. ¿Por qué? Porque la conducta, si bien causa daños, no es antijurídica. Luego vimos otras figuras que, si bien están excepcionales, que si bien están permitidas, si causan daños, deben ser indemnizables. Por ejemplo, el artículo 723 del Código Civil, que da derecho a que señale un lugar donde hay un tesoro a, a ingresar al predio y excavar, pero debe indemnizar los daños. O sea que se le da un derecho, pero a su vez debe indemnizar los daños. Ahí hay varias posiciones, unos dicen que hay eh, responsabilidad por conductas lícitas y otros sostienen que en realidad la causa de justificación no comprende o no llega a legitimar esa conducta, de modo de no indemnizar los daños que ocasiona. Lo mismo sucede en la expropiación prevista en la Constitución y la ley de expropiación que la reglamenta, donde el Estado tiene derecho por razones de utilidad e interés general, por razones de interés general, a expropiar el derecho de propiedad de una persona, pero le debe indemnizar los daños, ¿sí? Pero sí, el ejercicio de un derecho, más allá de esas situaciones, cuando produce daños, no son indemnizables en cuanto no hay antijuridicidad. Causa daños, pero en el ejercicio de un derecho. ¿Qué sucede? Puede actuar sin derecho cuando excede los límites externos, se llaman límites externos del derecho, cuando actúa sin derecho. El productor, le decía, el productor agropecuario que está cosechando y ya se excede y se lleva parte de la cosecha del predio lindero, o en un bosque que está en un lindero y avanza y corta madera del predio. Bueno, ahí actúa sin derecho, es un caso de responsabilidad civil común. El tema es lo que llamamos abuso de derecho, cuando en el ejercicio de un derecho excede los límites internos. Por ejemplo, el mismo caso que les planteaba la clase pasada, tengo derecho en un predio a hacer un pozo de agua y extraer agua, pero no de forma que perjudique al vecino. Por ejemplo, trata de sacar agua, más agua, para que el otro se quede, el lindero se quede sin agua y él pueda llevar sus productos agropecuarios al mercado a un mejor precio porque hay menos productos en el mercado y eso eleva el precio, o porque tiene una competencia directa con él y lo quiere perjudicar. Ahí hay un abuso de lo que se llama el abuso del derecho, que está previsto en el artículo 1321, que dice: el que ejerce un derecho no causa daño, quiere decir, el que ejerce un derecho no está realizando una conducta antijurídica, siempre que lo haga dentro de los límites preestablecidos. Y luego hay una serie de supuestos que lo tienen en el artículo. Ahí hay dos artículos en EVA. Uno es sobre antijuridicidad específicamente y otro sobre ejercicio de derecho y abuso de derecho. Donde no está, porque lo estoy preparando para otra obra, es legítima defensa, estado de necesidad y consentimiento de la víctima. Y es lo que quería repasar porque lo vi prácticamente de 9:15 a 9:25 y quedó muy apretado, por lo menos repasar los elementos más importantes. Las causas de justificación: el ejercicio del derecho, la legítima defensa, el estado de necesidad y el consentimiento de la víctima. En esos supuestos no hay antijuridicidad de la conducta, no hay ilicitud, se excluye la ilicitud y el sujeto no responde por los daños que causa. Sí, Teixeira.
Creo que había levantado la mano. Sí, buen día, profesor. Sí, justamente lo que estaba, lo interrumpí y después digo, que dejé que hablara. O sea que en este caso de abuso de derecho que estaba hablando de la parte de ese productor que le saca el agua, ¿no? Ahí sería un acto antijurídico o sea que causa... Sería un acto antijurídico, quiere decir, que lo que quería decir es que ese sujeto es responsable de la situación. Claro, ahí tenemos el elemento, para que haya responsabilidad tiene que darse los elementos de la responsabilidad civil. ¿Sí? Entonces usted tiene que, Claro. cuando plantea una demanda, o le contestan la demanda, a veces yo he visto demandas que le faltan los elementos, pierden el juicio. Porque uno ahí va a donde generalmente tratan de ir armados, ¿no? Es muy difícil que un abogado no sepa cuáles son los elementos de responsabilidad civil, porque le basta repasar un poco, y además es algo que se está constantemente haciendo, juicio de litigación, sea para defenderse o para demandar. Lo mismo en el ámbito del notariado, se conocen bien los límites de la responsabilidad civil. ¿Sí? A ver, ahí lo que sucede es que cuando tenemos abuso de derecho, cuando se utiliza el derecho con una finalidad distinta a la que fue establecida. Eso es un criterio objetivo predominante. Utilizo el derecho, pero no como el derecho lo utilizo torcido, lo utilizo sin el fin para el que fue establecido. Esos son los criterios objetivos para determinar el abuso de derecho. Otras posiciones entienden que se requiere la intención de dañar al otro o la existencia de la violación de la buena fe. Los criterios predominantes son mixtos, es decir, se utiliza con un fin distinto al que se determinó el derecho en contra de la buena fe. Y ahí tendríamos lo que son supuestos de abuso de derecho. Son conductas antijurídicas o ilícitas. Como le decía, leímos los artículos en la clase pasada, el 1319, el 1342, Narvaja incluyó en el 1319 todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, incluyó la ilicitud dentro de la definición, dentro de la regla general de la responsabilidad extracontractual. Pero también el incumplimiento de una obligación contractual es un hecho ilícito del cual nace la obligación indemnizatoria, al igual que nace del hecho ilícito la obligación indemnizatoria en la responsabilidad extracontractual. Bueno, ahí les quería hablar de la legítima defensa y de los elementos que contienen la legítima defensa. La legítima defensa como causa de justificación, que está previsto en varios códigos, nuestro Código Civil no lo tiene. Podemos tomar los elementos sí lo tienen los códigos más modernos, como el Código Civil argentino, el Código Civil brasileño, ya un código no tan moderno, pero que no es decimonónico, como el Código italiano de 1942. Ya los códigos de Brasil y Argentina son de este siglo, de Argentina de 2015, donde se recogen ya las posiciones más actuales, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil argentino dice: está justificado el hecho que cause un daño en legítima defensa propio o terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. Contiene todos los elementos. Nosotros lo que tenemos es este artículo del Código Penal de 1931, donde también establece prácticamente los mismos elementos, y si bien son fueros distintos, como se trata de un sistema, entonces podemos recoger algunos elementos del Código Penal, sin que significa que se nos imponga esa normativa. Generalmente el juez le va a decir: no, mire, esta por ejemplo la prueba. Traigo el expediente
son fueros distintos. Y el juez civil se aferra mucho, no importa si lo condenaron o no a nivel penal, ¿sí? O lo exoneraron de responsabilidad a nivel penal, porque acá estamos en civil. Y muchas veces ni siquiera te admiten como prueba que traigas el expediente penal al expediente civil. Entonces, si bien ahí les puse el artículo 26, es porque donde está regulado. Y en sí los elementos son iguales, lo que pasa es que es más restrictivo. Después lo van a ver en estado de necesidad, que frente a la agresión, o aquí mismo en legítima defensa, que la permiten agresión de terceros para la línea recta y para la colateral y el cónyuge, pero nosotros no tenemos limitación ninguna. El civil se admite la que fuera, a una persona, un tercero, que ni lo conoce, porque penal es más restrictivo, más, tiene una antijuricidad formal más específica, ¿sí? Bien, una agresión ilícita actual e inminente que puede ser por injurias verbales, gestos ofensivos, intento de sustraer documentos, etcétera, siempre que el medio, como vamos a ver, utilizado para la defensa sea proporcional al empleado para la cometida ilícita, digamos. Las amenazas remotas, en principio, no importan la agresión. Y si la agresión ya se ha consumado, o se ha incluso abortado o evitado, la legítima defensa no es admitida. Si existe una reacción después que ya fue evitada la legítima defensa, la acción de la agresión, rompe un vidrio, sale corriendo, y él sale corriendo atrás y le pega con un palo, bueno, ahí no hay legítima defensa. Ahí hay una conducta antijurídica dañosa, ¿sí? Porque eso ya sería venganza o un supuesto de justicia por mano propia. Ahora, la reacción defensiva, el literal el punto B, debe ser espontánea, no premeditada, y la finalidad solo puede ser la defensa. Tiene que haber una ausencia de provocación suficiente a quien se defiende o del tercero contra quien se dirige la agresión, porque la legítima defensa existe cuando causa daños a quien agrede, que puede ser a la propia persona que es agredida, o a un tercero, por el cual este tercero se involucra en legítima defensa y le causa un daño al agresor. Ahora, no puede constituir una respuesta o reacción defensiva de una agresión previa, ¿sí? Porque la provocación excluye la legitimación de la defensa, ¿sí? Si él agrede primero, el otro lo agrede y luego este se defiende, no hay legítima defensa, porque hubo una provocación suficiente de parte de quien se defiende o del tercero contra quien se dirige la agresión. La provocación debe ser adecuada y proporcionada a la agresión. Si quien se burlaba de otro es agredido por este con un puñal y se defiende con una barra de metal lesionando gravemente al ofensor, la provocación no es suficiente y opera la legítima defensa, ¿sí? Le decían un caso de jurisprudencia, se llamaba Flores, todos amigos, profesionales universitarios, también el partido de fútbol, que hace todos los años tienen, todas las semanas juegan fútbol desde hace años, incluso van juntos al interior a jugar fútbol, etc. Pero se ponen a jugar al truco y hay uno que se llama Florencio y le dicen Floppy, Floppy o Flor, se molesta y ataca a otro con un cuchillo. Y este otro, que estaba parado, agarra una de las herramientas para hacer el asado y hirviendo y dando un giro de gancho, digamos, se lo clava en el oído, provocándole finalmente la muerte, ¿sí? Bueno, habría legítima defensa, porque la provocación que le había hecho de Florcita, Floré, de esto, lo que sea, no era para que la agresión fuera con un puñal que incluso le rompe la camisa y lo lesiona.
Y entonces la reacción ahí es, la provocación no fue suficiente para que excluyera la legítima defensa, ¿sí? Otro aspecto que les quería mencionar es la razonabilidad del medio empleado, ¿sí? Tiene que considerarse la gravedad del acontecimiento, la entidad de los derechos atacados, ¿sí? Los medios de que dispone el agredido y las condiciones del, eh, las condiciones de la agresión, ¿sí? El instrumento utilizado para la agresión y la forma que esté empleado es un elemento muy importante, ¿sí? Y además cómo, si se consuma por la espalda o de frente por una persona o varias personas, va a ser diferente. Si te atacan tres personas a golpe de puño, ahí hay que ver si saca un puñal, si es razonable o no, si lo atacaron por la espalda en un lugar oscuro, si iba con su hija de 8 años. Y hay varios factores ahí para determinar el contexto de la situación. Bueno, y después ya algo más obvio, el medio empleado para la defensa debe ser adecuado a la gravedad de la agresión. Si le ataca con un golpe de puño, que además no da destino, y le saca un destornillador filoso y se lo clava entre las costillas, bueno, ahí no hay legítima defensa, no hay razonabilidad del medio empleado. Estoy hablando de todo caso de jurisprudencia civil, ¿sí? Porque la persona, más allá de lo penal, si es que ahí por ejemplo, puede haber habido un nuevo procesamiento, entender que hay legítima defensa y el juez civil lo condenó, dice, no hubo legítima defensa. Ya que eso es importante, que no están, un juez penal no obliga al juez civil y el juez civil tampoco el juez penal, ¿no? Son fueros independientes. Y bueno, la entidad de los derechos atacados también es un elemento muy importante, porque si se ataca un derecho de la vida, entonces ya los derechos patrimoniales tienen un menor valor, ¿sí? O esos derechos tienen diferencias en cuanto a la importancia. Y por supuesto, las situaciones fácticas. Si se ataca a una persona enferma, anciana, débil por otro corpulento, que lo agrede con un palo, o se encuentra debajo de otro, esto es una situación que se da, se le sube arriba, lo golpea lo tiene inmovilizado, lo golpea con los puños, pero ahí entonces este otro reacciona con un objeto y le pega o lo que fuera, ¿sí? O se lo clava, en este caso estamos hablando del cuchillo, ¿sí? Es uno de los elementos más comunes. Cuchillo muy utilizado, el puñal, el cuchillo, ¿sí? No hace ruido y además se tira. Sí, Mayo. Profesor, perdone, con la ley de urgente consideración no cambió la relación o lo que se espera de no igualar los bienes patrimoniales con el bien de la vida. Bueno, eso es lo que pasa, que eso estaba en el Código Penal y en civil no se aplicaba, porque era una restricción que ustedes cuando vean los manuales, por ejemplo, el de Cairoli, era injustificable. O sea, una diferenciación que hacía que tenía que ser igual o menor el valor. Sí, es correcto, pero es una modificación del Código Penal. Y que les dejo esto también para penal, que es otro mundo, ¿no? Yo estoy hablando como causa de justificación en el ámbito civil, que es mucho más flexible. Es mucho más flexible. ¿Sí? Bien, otro aspecto también es la legítima defensa putativa, cuando la persona piensa que la van a agredir, pero en realidad no iba a ser agredida. Se le acerca a una persona que piensa que la viene a agredir y reacciona agrediendo a esa persona. Bueno, ahí no hay legítima defensa.
¿sí? Le acerca no quiero ser despectivo con los términos, una persona mal aspectada, en forma parecería agresiva, pero es su estrategia probada de pedir una moneda, y la persona se asusta, piensa que lo va a robar, como va armada, le pega un tiro. Bueno, ahí no hay legítima defensa, aunque presuponga que lo viene a agredir, presupone un peligro que en realidad no existe. No hay una agresión ilícita actual inminente, que es uno de los presupuestos. Ahí tiene que reparar los daños. Y otro tema importante es que los daños causados a terceros en legítima defensa los tiene que reparar. No tiene que reparar los daños frente al agresor, pero si saca un revólver, tira 2 tiros, uno, aparte le erra a los dos, y le da a la persona que viene por atrás a media cuadra, bueno, ahí tiene que reparar los daños, aunque lo haya hecho en legítima defensa frente a su agresor. ¿Se entiende? Eso no lo exonera frente al que lo agredió. Ahora, si repeler en esa legítima defensa daña a terceros, entonces esos daños los debe reparar. Su conducta ahí es antijurídica. Solamente se legitima la conducta cuando opera una legítima defensa específicamente, o daño frente a la persona que lo ataca. Pasamos al estado de necesidad. Sí, Pacheco. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí. Yo voy en mi auto y voy de Florida a Montevideo, ¿tá? Entonces va un camión adelante mío y me encierra. Yo, para no darme contra el camión en legítima defensa, me vuelco hacia la derecha y atropello a un ciclista. ¿Soy responsable? Eso no es legítima defensa. ¿No? No, porque no me está agrediendo. Salvo que lo haga exprofeso. Pero si Eso él es se me precisamente lo que mete vamos a adelante. ver. Sí, no. Eso podría ser un estado de necesidad, Ah, que es lo que vamos a ver, y lo vamos a ver ahora. Ahí lo tienen, adelante. Para que haya estado de necesidad, ¿sí? A ver, vamos a ver. Esta sería otra causa de justificación que legitima la conducta dañosa. Tenemos una conducta que causa daño porque tenemos ya los dos elementos primeros de la responsabilidad civil, el daño y la relación de causalidad. Esa conducta causa daños, tenemos que ver que es antijurídica. Toda conducta que causa daños es antijurídica, excepto que esté legitimada por una causa de justificación. Es como todo sujeto de derecho tiene capacidad jurídica, toda conducta que causa daño es antijurídica. Pero hay que ver si no está justificada por una causa de justificación, deja de ser antijurídica. Ejerció un derecho, el 80 o 90% de los casos, actuó en legítima defensa, actuó en estado de necesidad, actuó con consentimiento de la víctima. Entonces el estado de necesidad es, como tienen ahí los elementos, la amenaza de un daño propio o ajeno, actuar inminente, el daño debe ser de otro modo inevitable, el daño amenazado debe ser mayor que el daño causado, y la amenaza o peligro no debe ser causado por el sujeto que interviene para prevenirlo. Es, dentro de los casos de jurisprudencia, el automovilista que, para salvar la vida de un niño que se cruza delante del vehículo, opta por esquivarlo y daña un automóvil que se encuentra estacionado. Prefiere darse contra un automóvil que matar al niño o atropellar al niño. Ahora, si es para esquivar otro auto, bueno, ahí ya cambia un poco la cosa. Habría que ver otros aspectos. Pero sí, la persona que rompe la puerta de una vivienda para ingresar a la finca lindera para ayudar a una persona que está sufriendo un paro cardíaco, el sujeto que utiliza objetos ajenos
frazadas, palas, tierra para combatir un incendio, y daña esos bienes que no le pertenecen. Es diferente el caso fortuito, porque el caso fortuito, lo vamos a ver, es un hecho irresistible, imprevisible, que produce el daño, mientras en el estado de necesidad el sujeto opta por causar el daño para prevenir la ocurrencia de otros daños. En el caso fortuito, el sujeto que causa el daño es ajeno al daño que se causa. Precisamente por esos casos fortuitos causa extraña e imputable. En cambio aquí sí causa el daño, pero lo hace para evitar otro daño mayor, inevitable, y que él no ha provocado. Como hay un ejemplo de Amézaga, que es otro autor que pueden consultar, ya, bueno, catedrático también de esta asignatura y presidente de la República, quien, entre otras leyes muy importantes, fue la Ley de Derechos Civiles de la Mujer del año 46. Él dice, un ciclón puede arrojar directamente un buque sobre otro. Ahí hay un caso fortuito. Pero también puede colocar al capitán en la necesidad de optar entre dejar estrellar su buque contra las piedras y posiblemente perder toda la carga y la muerte de los pasajeros, o recostarse a otra embarcación causándole averías. Ahí están actuando en estado de necesidad. ¿Sí? Y bueno, también por supuesto el estado de necesidad y la legítima defensa tienen diferencias en cuanto en la legítima defensa el daño causado recae en el sujeto que agrede en forma ilegítima, mientras que en el estado de necesidad los daños son padecidos por un tercero que tiene un rol totalmente pasivo y no interviene en la situación. Se rompe la puerta y la pared para ingresar a sacar una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio o porque se prendió fuego la casa y tiene que salvar a la persona o prestarle atención. Entonces, profesor, lo que yo le comenté que me pasó, ¿es un estado de necesidad? ¿Cómo era la situación? Yo voy por la ruta, ¿ah? Sí. La ruta 5. Va un camión con piedras delante mío y me cierra. Entonces yo, para que no darme contra el camión, volteo hacia la derecha. Y en esa maniobra choco a un ciclista. No lo mato, obvio, ¿tá? Lo choco. Para salvar su propia vida, su auto. Bueno, ahí está la valoración de otro elemento que vamos a ver. El daño amenazado debe ser mayor que el daño causado. Porque si me dice me doy contra un auto estacionado, ahí no tengo dudas que hay estado de necesidad. Pero si usted prefiere, o sea, opta, vamos a hablar de que no fuera su caso, que fuera un caso X. Sí. Usted opta por atropellar a un ciclista, donde está en juego el derecho a la vida de la persona, creo que no hay estado de necesidad. Porque el daño amenazado debe ser mayor que el daño causado. ¿Se da cuenta? Gracias. Pero está en el límite. Está en el límite. Puede ser que salga hacia afuera y le cause daños a daños patrimoniales. Se va para afuera y causa daños en una casa, por ejemplo. O sea, no, eso es cuando evita, lo mismo que para evitar se va hacia el lado, hacia el otro carril. Ahí está poniendo en riesgo, por no chocar de atrás, se sale hacia el otro carril y produce un choque grave de frente. Bueno, ahí no hay estado de necesidad. O sea, pero puede haberlo también. ¿Entienden? O sea, esto del daño amenazado debe ser mayor que a ver, lo que pasa es que se me adelantó porque estoy planteando los elementos. Lo mejor sería que vieran todos los elementos y después sacáramos las conclusiones.
tenemos la amenaza de un daño propio ajeno actual inminente, que es lo primero. El daño debe ser de otro modo inevitable, no hay otra forma. Por ejemplo, si rompe la puerta y la ventana estaba abierta para entrar, bueno, el daño era evitable. ¿Sí? Y el daño debe ser mayor, ¿sí? Debe ser mayor que el daño causado. ¿Sí? Debe ser mayor que el daño causado. Los derechos personalísimos de índole extrapatrimonial prevalecen sobre los daños patrimoniales. Y si entre los daños patrimoniales se debería comparar entre los valores de esto. ¿Sí? Bien. Otro problema que, bueno, la amenaza o peligro no debe ser causado por el sujeto que interviene para prevenirlo. Esto también es importante, porque si por ejemplo, en el caso, opta por esquivar al niño y darse contra un auto que está estacionado. Pero él es el que ocasiona, ¿por qué? Porque va a exceso de velocidad, porque tiene en la ley de tránsito la norma en la duda abstenerse, y hay niños jugando, tiene que desacelerar hasta que tenga seguridad en su desplazamiento. Entonces puede no haber estado de necesidad, porque él es el que ocasiona la amenaza o peligro. ¿Sí? La ambulancia que con la sirena prendida cruza con roja. Bueno, él es el que causa la amenaza o peligro. Después, para esquivar a una persona que va, se sube bueno, es un destrozo porque sube al cantero, etcétera. Hay otras personas, hay lesiona a personas, rompe un kiosco de diarios que lo deshace, etcétera. Bueno, ahí él fue el que causó la amenaza o peligro, actuando, violando las normas de tránsito. Sí, lo hizo. Pero profesor, antiguamente no, pero hace un par de años atrás, varios, por ejemplo, la ambulancia, lo mismo que el cortejo fúnebre, ¿no eran habilitados a cruzar los semáforos en rojo y se No, supone nunca, que uno nunca, era el que nunca. tenía que parar? No, nunca. ¿O se hacía por solamente porque la gente respetaba y bueno, No, no digo que se tiene, lo que sinceramente dice lo la pregunto porque no norma. sé. No, sí, pero sí, yo se lo contesto perfectamente porque conozco la norma. La norma dice que puede cruzar con la luz roja cuando esté seguro de realizar un desplazamiento precisamente con seguridad. Y si pasa de largo, no frenó. Lo mínimo es entre frenar, mirar que no tenga problemas, porque no lo pueden oír, porque la persona puede ir distraída, porque está confiada en que está cruzando con luz verde, etc. ¿Sí? Yo fui defensor civil muchos años y uno de los primeros casos que me tocó fue precisamente una ambulancia que cruzando con roja embiste a una camioneta de una persona muy humilde, que trabajaba en la feria, y la parte al medio. Eran solamente daños patrimoniales en ese caso, porque no causó mayores daños físicos. ¿Sí? Y del cortejo fúnebre, que yo sepa, no hay ninguna norma. Tendría que revisar de vuelta, está en el Reglamento Nacional de Tránsito. Eso hay muchas normas específicas, pero en No, sí, sinceramente yo no sé si hay norma o no, pero sé que, por ejemplo, acá en Florida, en semáforos o cosas de esas, cuando habían cortejo fúnebre, ahora no tanto, pero antes se daba el paso. Pero no sabía bueno, si por eso, por ejemplo, si hay un gentileza puede ser. accidente, cómo se actúa. Por eso se me ocurrió cuando usted dijo, pero Sí. era simplemente esa duda No, mía, ¿no? la ambulancia es una cosa, es algo habitual y el conductor lo sabe perfectamente, ¿sí? Igual que el patrullero. ¿Sí? Hay una colección de jurisprudencia de demandas contra el Ministerio del Interior. O sea, tiene que tomar las medidas necesarias para no causar daños a terceros, ¿sí?
Igual tampoco eso creo que sea un estado de necesidad. Yo le dije lo de la ambulancia porque esquiva, cruza con luz roja y en ese momento esquiva y al esquivar se sube al cantero, pasa para el otro lado y termina embistiendo un kiosco. Ahora que usted dice lo de la Diferencial policía, hace 2 o 3 años creo que fue, no me acuerdo bien, iban acá en la ciudad de Florida, iban persiguiendo una moto por una calle bastante céntrica y, y venían y chocaron en un auto de una familia y justo iban la madre, el padre y un bebé y el bebé fue lesionado y ahí creo que iniciaron también. Y lo que decían era que, bueno, no se había tomado el debido cuidado cuando al cruzar la calle, no habían visto el auto, A el ver, siempre policía. que hay un daño, usted tiene un caso, o va a analizar el caso. ¿Hay daño? Empezó. Ese cohete que yo le pongo, a ver, el daño, ¿está conectado con una conducta? Sí. ¿Esa conducta es antijurídica? A ver, ¿cómo era la conducta? Era un patrullero que iba persiguiendo a otra. ¿Cuál es la causa de justificación para que no sea antijurídica? El ejercicio de un derecho. ¿Tiene derecho de ir a alta velocidad cruzando con roja? No. Entonces ahí va a tener que ir al factor de atribución. ¿Actuó con culpa? Sí, fue imprudente. Bueno, entonces responde. Esa es la idea de esta parte primera del curso, que ustedes tengan todos los elementos y puedan analizar el caso. Ustedes llegan, doctor, doctora, mire, sufrí un daño. Ah, bueno, a ver. ¿Daño? ¿Cómo fue el daño? Me fracturé la pierna. A ver, sígame contando. Porque ahí una conducta que causa daño, en principio, es antijurídica. Y hay que analizar si hay responsabilidad civil. O al contrario, doctor, doctora, me demandan por un daño que habría cometido o que no cometí o que cometí, pero en realidad fue por un caso fortuito. El caso es sobre la base de los elementos, por eso se hace tanto hincapié en estos elementos que estamos analizando. Bueno, ya comentamos que el daño debe ser mayor, todo esto está muy regulado en los códigos modernos, ¿no? Porque todo esto ha tenido un gran desarrollo. Un problema es la indemnización de los daños causados en el estado de necesidad. Muy bien, llegaron, me rompieron, salí de la casa, me rompieron el auto. No, fue para esquivar al niño, sí, pero mi auto quedó deshecho. Y el seguro en este caso no me cubre. ¿Qué hago? Perdí el auto y con el auto trabajaba. Entonces ahí hay que analizar los supuestos. Uno es si la amenaza o peligro de daño que ocasiona el estado de necesidad es causado por la persona en cuyo beneficio se ha actuado por un tercero. Por ejemplo, esquivó una persona. Vamos a salir del tema del niño que puede ser no imputable, etc. Una persona viene cruzando la calle por la mitad, sale cruzando la calle por la mitad. Para esquivarlo y el valor vida lo esquiva y se da contra un auto, que lo deshace. Entonces, ¿qué pasa? El que es prevenido, el que se beneficia, es el causante en definitiva, el que actuó en forma irresponsable, digamos, sería el responsable. Y contra ese, la persona que sufre los daños dice, bueno, pero usted cruzó por la mitad de la calle. ¿Sí? Se tiene que cruzar en las esquinas, en la zona de seguridad. Irrumpió violentamente, cruzó rápidamente, en forma intempestiva, y el otro auto lo tuvo que esquivar, así que usted es el que ocasiona el daño. Hay estado de necesidad porque la amenaza o peligro no fue causada por el sujeto que lo previene y lo esquiva, pero sí fue causada por ese sujeto que en definitiva se le puede asignar el daño que sufre la persona que en definitiva pasiva, que padece esos perjuicios que se ocasionaron
para salvarle la vida o la integridad física. ¿Entiendes? Si hay una persona que prende fuego la casa, o que por su negligencia se prendió fuego la casa, entonces se rompe la pared del vecino y la puerta para entrar, para salvar a una persona, bueno, ese otro que ocasionó el incendio responderá frente al que sufrió los daños, no frente a quien los causó, porque el que los causó lo hizo en estado de necesidad, pero sí frente a quien los padeció. El dueño de la casa puede ir contra el que ocasionó el incendio. El dueño del auto que sufrió roturas contra la persona que cruzó irresponsablemente en la calle y ocasionó en definitiva el accidente. Tampoco tiene que ser el sujeto que actúa causando daños el que ha provocado el estado de necesidad. Si él negligentemente provocó el incendio, cuando sale se da cuenta, o un escape de gas que provoca una explosión, que entonces hay que romper la pared del vecino para poder entrar, porque no tiene acceso, etc. Y es la persona esa que interviene, entonces no ocasiona, es responsable. Ahí directamente no hay estado de necesidad, porque no se cumple el requisito D, el elemento D. Y fuera de estos casos, la víctima de los daños dispone de una pretensión de enriquecimiento sin causa, lo vimos en obligaciones, artículo 1308, frente a la persona que se ha visto beneficiada por la acción preventiva. Esta posición es sostenida en la doctrina uruguaya por Gamarra, por otro autor, magistrado Benítez Caorsi, que tiene un trabajo muy bueno sobre el estado de necesidad, tanto la perspectiva civil como penal, que Juan José Benítez Caorsi, se lo recomiendo también el trabajo si alguien quiere profundizar en el tema. Entonces, ¿qué le reclamaría? El monto que él se empobreció y lo que el otro se benefició. Le reclama lo que él se empobreció en que el auto quedó todo roto, hay que repararlo. Mire, usted se benefició, salvó su vida, pero por eso a mí se me causó un perjuicio, un empobrecimiento, y entonces reclama por ese hecho. Ahí hay algunas posiciones, Peirano Fallo, una posición más restrictiva, lo niega porque dice debe responder de acuerdo a los principios generales. En ese caso que le estoy poniendo sería responsable, tendría que ir por las normas de la responsabilidad civil. En mi parte comparto lo de Gamarra, abrió un enriquecimiento sin causa y es una acción hábil para obtener un resarcimiento. Y se admite por la jurisprudencia que en esos casos la persona dañada que sufrió los daños para salvar a otro, o los bienes de otro, pueda ir o contra el que ocasionó esa situación que generó el estado de necesidad, o contra el que se benefició por su empobrecimiento, pero obtuvo un beneficio en un valor más importante que el patrimonio, un daño más importante, hubiera sufrido un daño, se previno un daño más importante que el que él sufrió patrimonialmente en el ejemplo que les estoy poniendo. Bueno, y finalmente el consentimiento de la víctima. Bueno, aquí si el daño es ocasionado con consentimiento de la víctima, entonces no hay antijuridicidad. Esto sí lo vimos un poquito bien en la clase pasada, les comenté, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial argentino, en el artículo 1720 dice, el consentimiento libre e informado del damnificado en la medida que no constituye una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. ¿Sí? En nuestro artículo 44 del Código Penal dice, no es punible la lesión causada con el consentimiento del paciente, salvo que ella tuviera por objeto sustraerlo del cumplimiento de la ley o inferir un daño a otros.
Es una norma directamente vinculada a los temas de la atención médica, ¿sí? Y nosotros no tenemos una norma general, pero la forma de prestarse el consentimiento son similares al consentimiento que vimos en los negocios jurídicos. Tienen que ser libres, exentos de vicios e informados, y tiene que ser sobre derechos disponibles, excepto que lleven al mejoramiento de la salud de la persona. Esa sería las reglas generales. También al final de la clase les di lo que es la diferencia entre asunción de riesgo y consentimiento de la víctima. Voy a ir con el consentimiento informado a nombrarles algunas leyes. La ley de pacientes y usuarios de los servicios de salud, 18.335, que prevé el consentimiento informado, información adecuada, suficiente y continua en todo procedimiento de atención médica, diagnósticos o terapéuticos. No se lo requiere en determinados casos especiales, cuando mediante razón de urgencia o emergencia, notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido con el paciente. Y también esta ley establece que se requiere el consentimiento informado en todo procedimiento de investigación médica, el artículo 12, el anterior artículo 11. También tenemos consentimiento informado en la Ley de Salud Mental 19.529, para la realización de intervenciones biológicas y psicosociales propuestas en la estrategia terapéutica. Esto es un gran avance, porque antes se tomaba a la persona con problemas psiquiátricos, digamos, y se le aplicaba un determinado tratamiento sin consentimiento muchas veces. Esto viene a imponer el consentimiento informado para todos los casos. La ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, también la vimos en la clase pasada. Hay un equipo interdisciplinario que previo debe brindar a la mujer una información adecuada, suficiente, y además hay una ratificación posterior, 5 días después, establece un periodo de reflexión mínimo de 5 días. Y la ley de trasplante de órganos y tejidos, la 14.005, que tiene modificaciones, puede consentir en la remoción en vida de órganos o tejidos de su cuerpo para ser trasplantados o injertados en otros seres humanos. También una compañera al final de la clase participó y agregaba a esta lista la voluntad anticipada, la ley de voluntad anticipada, que permite en determinados supuestos consentir, cuando la persona está inconsciente, la interrupción de tratamientos tendientes a mantenerlo respirando, mantenerlo con vida, pero sin conciencia, ¿sí? Son todos elementos de consentimiento informado, que serían aplicación de una regla general que surgiría en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de los derechos de la persona, los derechos de la personalidad. Bien, creo que con esto damos por terminado el tema. Me gustaría algún temita con respecto al derecho deportivo, que tiene tanta trascendencia. En esos casos, ¿sí? Porque ahí está el tema de la asunción de riesgo. ¿Sí? En actividades que implican un riesgo ordinario para hacer daño, por ejemplo, fútbol, básquetbol, rugby, los daños causados entre sí por los jugadores dentro de los límites de las reglas de juego quedan justificados por el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad lícita, como la actividad deportiva, el ejercicio de un derecho. Estoy ejerciendo un derecho, causó daño, no son resarcibles. En el transcurso regular de la actividad deportiva, tranca con otro jugador, el otro sufre una esguince de rodilla. Lo taclea y cuando cae se luxa el hombro. No puede jugar más. ¿Sí? O tranca y sufre doble rotura de ligamento cruzado que le impide continuar la práctica del fútbol y perder un lucro cesante determinado. Bueno, no hay ahí actividad ilícita, está en el ejercicio de un derecho, en la causa de justificación, cómo funciona, lo importante que son.
Pero si los daños se producen violando la regla del juego, o sin adoptar medidas de seguridad que correspondan a las circunstancias de la competición, quien los causa no se encuentra ejerciendo regularmente un derecho y la conducta dañosa no queda justificada. Hay muchos casos de jurisprudencia, por ejemplo, los Tanó contra Rodríguez de Deus y Nacional, un jugador de Peñarol de la tercera, jugando un previo un clásico, partidos de tercera división, creo, no sé si existe eso, creo que no. Antes se jugaba un partido preliminar. Y ahí un jugador que estaba en la selección sub-20 o sub-19, creo que era Félix Loxtano, sufre una fractura por parte de otro jugador de Nacional, que se llamaba Juan Noel Rodríguez de Deus, una fractura que le impide continuar su carrera, que era muy prometedora, porque había sido el capitán de las selecciones juveniles sub-17 y sub-19, había sido campeón, había ya debutado en primera con esa edad y había jugado varios partidos, es decir, tenía una carrera como futbolista. Y ahí se demanda a el jugador que no puede argumentar, que por supuesto que lo argumenta, pero que pierde el juicio de que estaba dentro de la regla del juego, y contra Nacional, que era el cuadro por hecho del dependiente, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos ya contractual y extracontractual. Tanto si considerara que había una relación contractual como extracontractual que se discutió en el juicio, en ambos casos respondía el empleador, ¿sí? Sino que ahí hay una relación laboral común. Hay un estatuto, hay un convenio, pero después es una... Y aunque no lo hubiera, aunque fuera un contrato de arrendamiento de servicios y no un contrato de trabajo, también sería un dependiente. Tampoco hay antijudicidad cuando se asumen riesgos en forma imprudente. Por ejemplo, quien acepta ser transportado por una persona en estado de ebriedad, o introduce la mano en una jaula, en un animal salvaje, ¿sí? Ahí la exposición a padecer daños es de la propia víctima. Y hay deportes con riesgo extraordinario de padecer daños, como automovilismo, motociclismo, boxeo, donde configuran exposición voluntaria al riesgo, que opera como hecho de la víctima como caso fortuito, para interrumpir la relación de causalidad. Ahora, en actividades que implican relaciones de consumo, como por ejemplo pistas de esquí, karting, rafting, parapente, el proveedor, ahí ya estamos en relaciones de consumo, lo vamos a ver más adelante, pero hasta estoy en el tema, no lo puedo eludir, ¿sí? Se encuentra sometido a la obligación de seguridad que amerita la responsabilidad objetiva prevista por el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor. En dichos casos, si el consumidor, usuario, desarrolla la actividad respetando las reglas del organizador y padecen daños, responde el proveedor. Ahora, si adopta una conducta imprudente, por ejemplo, como el caso de Michael Schumacher, el corredor de autos, si se sale de la pista por un lado diferente para ir a mayor velocidad, entonces ahí no puede reclamar daños al organizador. O otras situaciones donde no se cumplen en el karting, no se coloca el cinturón, aunque ahí lo tiene que prever, es como el taxi. Sí, pero no tenía el cinturón de seguridad, sí, pero usted está obligado a que el pasajero se ponga el cinturón de seguridad, y si no, no puede avanzar, si no, no puede continuar la marcha. Eso es jurisprudencia ya consolidada en los golpes contra la mampara. Sí, no, pero él no se puso el cinturón de seguridad, sí, pero usted está obligado a que lo tenga puesto. Mejoró eso. Oye, como más allá de la competencia que pueden tener con otros transportes. No sé, ¿alguien quería comentar algo? Yo, profesor, simplemente, Teixeira, quería hacerle una consulta.
O sea que en el tema de deporte, ¿no? Así, por ejemplo, le dé muerte a la persona. Por ejemplo, digo, ¿Cómo? mucho se da los casos, creo que en el boxeo, que por cierto, por cierto golpe tuvo tal situación, o sea, le dio la muerte. Sí, bueno, ahí hay una exposición al riesgo de la persona, hay que analizar cómo fueron los hechos. Pero en principio sería el único caso, ¿no? O también, por ejemplo, un corredor de automovilismo está expuesto a un riesgo que se salga hacia afuera de la pista y siempre que el organizador tenga las medidas de seguridad apropiadas, porque si no responde el organizador. Si no tiene las medidas de seguridad adecuadas, el que va a responder es el proveedor de ese servicio. Ahora, si hay una exposición al riesgo dentro de los límites del reglamento, entonces sí, también puede, no sé, en cualquier deporte también hay fallecidos, ¿sí? En el fútbol también. O gravísimas lesiones. En el básquetbol, en el rugby hay fallecidos también, ¿sí? Goleros que se dan contra el palo, fallecen. El caso que les comentaba, o lo tienen en el artículo que está también en EVA de concurrencia causal, y lo tienen en el tratado, se le cae el palo, el arco en la cabeza a un jugador de la división inferior de Peñarol. ¿Quién responde? Peñarol, responde la Fuerza Aérea, que el predio era arrendado de la Fuerza Aérea. Eh, entonces, esas serían las situaciones. Bien. No, José gracias, Luis, profesor. sí, no, por favor. José Luis, no sé si estás para continuar con factor de atribución porque tenía problemas con internet. Ahí está. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Los voy a dejar con José Luis, que va a empezar porque quedan unos minutos y siempre es bueno aprovecharlos, con una pequeña introducción del factor de atribución. Creo que con esto quedó terminado las causas de justificación, le dimos un buen redondeo, es importante, y creo que quedó mejor el tema ahora. Que lo dimos, la verdad, en 7 minutos, fíjese lo que nos llevó a hacer el repaso. Sí, Quirinos. Sí, solo porque me quedé, a ver, una pregunta que me quedó, pero creo que está correcta. A ver. O sea, ante una conducta que causa daño, siempre va a ser antijurídica. Todo. Excepto que haya una causa de legitimación. Ok, perfecto. Que no quiere decir que sea responsable. Para ser responsable le va a faltar un elemento, una pieza. ¿Cuál es? La que va a dar el profesor Nicola, el factor de atribución. Exactamente. Entonces, ahora, si ya además de todo esto tengo el factor de atribución, el sujeto va a responder, a menos que haya un caso fortuito, que eso lo vamos a ver después. Y ahí, cuando tengan todos los elementos, nos vamos a meter en contractual, extracontractual y consumo para cerrar todo el sistema. Bueno, yo los dejo y los dejo con el profesor Nicola. Nos vemos en la próxima clase. Buen fin de semana, profesor. Chao, profesor.